Hola, buenas tardes. Soy el alumno Mario de Jesús Olivera Hernández con matrícula MX005273 de la licenciatura de Derecho en la materia de impuestos personas morales, radicado en la Ciudad de México, para exponer mi producto integrador, el cual tiene como título conceptos importantes de impuestos de personas morales. Para el proyecto integrador consiste en dar respuesta a una serie de preguntas de temas vistos durante el curso. La primera pregunta dice: ¿qué es una contribución? Bueno, las contribuciones son los ingresos que percibe el Estado reconocidos en la ley mediante aportaciones obligatorias que son exigidas a los ciudadanos y que sirven para que el gobierno pueda cumplir con su función pública. La siguiente pregunta: ¿qué es el gasto público? Bueno, el gasto público es el conjunto de gastos de dinero que realiza el gobierno federal, estatal y municipal con el fin de garantizar el bienestar y calidad de vida de los mexicanos. La siguiente: ¿cuáles son los elementos de las contribuciones? Bueno, los elementos son el sujeto, el objeto, la unidad fiscal, que es la medida o número de peso por donde la ley fija la contribución, la cuota de contribución, la tasa de contribución, que es el porcentaje que se aplica a la base de contribución, la tarifa de contribución, el fundamento o causa de la contribución, es el motivo por el cual se establecen las contribuciones, y la fuente de contribuciones, de dónde se obtiene la cantidad a pagar de la contribución. La siguiente: ¿cómo se clasifican las contribuciones? Pues las contribuciones se clasifican en impuestos, que son las contribuciones que deben pagar las personas físicas y morales por sus ingresos, bienes y consumos. Otra contribución son las aportaciones de seguridad social. Las aportaciones son las responsables de brindar a las personas asistencia médica, protección de medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar de los ciudadanos. Otra de las contribuciones son de mejoras, están a cargo de personas físicas y morales que se benefician de alguna manera directa de obras públicas. Y está también, por último, las contribuciones de derechos. Son contribuciones que se pagan por el uso, aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación. La siguiente: ¿qué son los impuestos? Bueno, los impuestos se definen como las contribuciones que deben pagar las personas físicas y morales sobre sus ingresos, bienes y consumos. La siguiente: ¿qué es el ISR? El ISR pues es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementan el patrimonio de un contribuyente, por lo que las personas físicas y morales, como las empresas, están obligadas al pago de impuestos de acuerdo a la ley del ISR. El pago al que están obligados las personas son las que residen en México, las que residen en el extranjero con un establecimiento en el país, y los extranjeros que perciben ingresos como fuentes de riquezas en México. ¿Cómo se calcula el ISR? Bueno, para calcular el impuesto sobre la renta debemos acumular los ingresos del bimestre, acumular también las deducciones del bimestre y restar los ingresos menos deducciones, obteniendo la utilidad o pérdida del bimestre. El procedimiento para realizar el cálculo del impuesto sobre la renta es indispensable tomar en consideración conceptos como son los ingresos, las deducciones, los pagos provisionales, mismos que antes de determinarse deben determinarse, ya que una vez que se obtenga el procedimiento consiste primeramente a que los ingresos acumulables se le resten las deducciones autorizadas para obtener la utilidad fiscal. Antes del PTU se le resta el PTU para obtener la utilidad fiscal del ejercicio. A esta se le resta la pérdida fiscal del ejercicio para obtener el resultado fiscal del ejercicio. Y por último, al resultado fiscal del ejercicio se debe multiplicar por la tasa del ISR, que es del 30%, y así obtenemos el cálculo del impuesto sobre la renta. ¿Cada cuándo se calcula y se paga el ISR? La ley del impuesto sobre la renta es la responsable de establecer las regulaciones de este gravamen. Respecto a las personas morales, la ley establece que deben pagar una tasa fija del 30%, mientras que las personas físicas pagan una tasa variable que va del 1.92% al 35%.
El ISR se paga por cada ejercicio fiscal mediante declaración. No obstante, la declaración de personas, perdón, no obstante, las personas físicas también realizan pagos provisionales que se hacen mes a mes. Así el empleador se ocupa de realizar el cálculo correspondiente y restar al impuesto causado del salario que debe dar a su trabajador. ¿Qué es el IVA? Bueno, el IVA es un impuesto agregado, es un impuesto directo que se paga al consumidor final de un bien o servicio. El impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, es un impuesto que se causan por el porcentaje sobre el valor agregado a una mercancía o servicio, conforme se completa cada etapa de su producción. ¿Cómo se calcula el IVA? Bueno, la ley del impuesto agregado lo define así. El traslado o cobro del impuesto al valor agregado debe hacerse a las personas que adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios. El cargo debe ser un monto equivalente al impuesto establecido en la ley. Para definir el proceso de trasladar el IVA se hace la siguiente operación. O sea, siempre se multiplica el costo del artículo por el porcentaje del IVA, que es el 16%. Al cambiarse el IVA se suma el precio inicial de la mercancía. ¿Y cada cuándo se calcula y se paga el IVA? Bueno, las personas físicas y morales a cargo de actividades como enajenar bienes, prestar servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, importen bienes y servicios, el impuesto se calculará al poner en marcha los valores de las actividades señaladas previamente a la tasa del 16%. El pago del impuesto debe realizarse el día 17 del mes siguiente al que corresponda el ejercicio. Y por último, a manera de conclusión, la experiencia que me deja este curso en mi vida profesional y cotidiana es que adquirí los conocimientos para entender cuál es la función de los impuestos, dónde y cuándo deben pagarse y quiénes están obligados a hacerlo, y su importancia, puesto que todos debemos cumplir con el pago de contribuciones en tiempo y forma, ya que de manera conjunta estamos contribuyendo a formar un país con cultura cívica y ética, así como también una constante mejora en los servicios públicos que se traduce en calidad de vida para todos los mexicanos.